Estás escuchando La Logia de los Alcohólatras, un podcast que puedes disfrutar solo o en las rocas. Soy Pablo Antonio García, un apasionado consumidor de las bebidas alcohólicas, y te invito a ti a que me acompañes a descubrir todos los secretos de estas bebidas de la mano de expertos y grandes amigos. Una producción de Perenne Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de La Logia de los Alcohólatras. Mi nombre es Pablo Antonio García y qué gusto que estén aquí. Yo, al igual que tú, soy un consumidor apasionado de las bebidas alcohólicas. No te voy a mentir, las conocí desde muy joven y quedé enamorado de su sabor y de sus efectos. Particularmente a mí me encantan las bebidas fermentadas. Pero bueno, en este podcast no solo vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los destilados, de los fermentados. En algunas ocasiones vamos a hablar de bebidas que no tienen nada que ver con el proceso de alcohol, como el café o el té. Y también en un momento dado vamos a platicar con expertos del tabaco. Ojo, vamos a hablar del tabaco negro, que son puros y habanos. Muy buenos acompañantes de destilados y fermentados. Pero bueno, me estoy adelantando bastante. Ahora, a ver, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué te voy a platicar todo esto? Pues bueno, como ya te comenté, mi nombre es Pablo Antonio García. Tengo cerca de 7 años trabajando en la industria de la restauración en la Ciudad de México. Empecé desde muy joven, tenía 17 años, trabajando en un restaurante en Santa Fe. Y bueno, a partir de ahí fui creciendo. Comencé como ayudante de anfitrión, o sea, como garrotero. Y fui subiendo poco a poco, pasé por varios lugares, trabajé en diferentes zonas de la Ciudad de México y en diferentes cocinas. Y bueno, tuve la fortuna de llegar a uno de los mejores restaurantes de México. Ahí aprendí bastante. Tuve la oportunidad de desarrollarme como sommelier. Entonces, desde hace ya cerca de 4 años llevo especializándome en el tema. He tomado varias certificaciones que me han permitido conocer a gente increíble, súper profesional y N cantidad de productores que también nos van a ayudar a aclarar muchísimas dudas que nos van a ir surgiendo durante todos los programas. Estoy muy emocionado, espero que lo disfruten. Y bueno, habiendo aclarado todo esto, entremos en materia. Vamos a partir de 2 preguntas. Y quiero aclarar que estas 2 preguntas son simplemente porque es algo básico que tenemos que aprender y tenemos que entender para saber lo que bebemos. Yo me acuerdo que muchas veces cuando era más joven me encontré en situaciones donde se bebía por simplemente beber, buscando el efecto de la borrachera. En su momento se disfruta, pero cuando fui adentrándome en el tema de los restaurantes y empecé a descubrir todos los procesos que tienen que tener estas bebidas para que puedan llegar a nuestras manos y cómo existen N cantidad de estilos diferentes y de bebidas y de productores en el mundo, pues la verdad es que quedé extasiado y me dieron muchísimas ganas de querer aprender del tema. Me fui dando cuenta que el simple hecho de buscar la borrachera y no buscar todo lo demás que te puede ofrecer una gran bebida, pues bueno, caí en cuenta que estaba en un error tremendo. Y a partir de ahí decidí especializarme en el tema, buscando varios perfiles, encontrando lo que a mí me gustaba y posteriormente ayudando a las personas a encontrar lo que estaban buscando y a encontrar bebidas diferentes para divertirse o para disfrutar más de su comida. Entonces esto me llevó a preguntarme en alguna ocasión ¿qué era el alcohol? ¿Y de dónde proviene? Porque, pues sí, probamos todos los días cosas, pero bueno, ¿de dónde viene? ¿Y qué es? Y pues de ahí vamos a partir. Vamos a platicar del alcohol rápidamente, para no entrar tampoco tan profundamente en el tema, porque pues bueno, no soy químico. En algún momento traeremos a un químico que nos pueda explicar muchísimo mejor todo lo que puede implicar el alcohol. Pero a grandes rasgos, los alcoholes suelen ser líquidos incoloros y se les denomina así a aquellos compuestos químicos orgánicos que tienen su origen a través de la fermentación alcohólica. Pero a ver, ¿qué es la fermentación alcohólica?
Pues bueno, esta fermentación es la transformación de azúcares en alcohol y CO2 por medio de levaduras. Estas levaduras son hongos unicelulares que se encuentran en casi todo el mundo, volando en el aire, en la tierra, en las cortezas de los árboles. Se pueden adherir a la piel de algunas frutas por medio de las capas cerosas que las cubren, que se llaman pruinas. Pues son hongos que están en todas partes y son los responsables de dicha transformación del alcohol. ¿Cómo pasa esto? Pues bueno, estas levaduras lo que hacen es que cuando entran en contacto con el azúcar, empiezan a comer azúcar y se empiezan a reproducir, y todos los desechos que ellas tienen se convierten en alcohol. Vaya festín y vaya orgía que tienen estas levaduras, que de tan maravilloso encuentro llega a salir un líquido celestial que es valorado a nivel mundial. Y pues bueno, esta fermentación ocurre espontáneamente o puede ocurrir también controlada. Hoy en día se controla para la elaboración de cualquier fermentado comercial que podemos encontrar en las tiendas, pero también existe la fermentación espontánea, que es el proceso natural. ¿Cómo es esto? Pues imaginemos que hacemos una agüita de piña con azúcar o de alguna otra fruta, o simplemente le ponemos azúcar a un líquido, a agua, y en algunos días va a empezar a burbujear. ¿Por qué? Porque pues estas levaduras están en el aire y automáticamente están buscando esta comida, entran al recipiente y empiezan a hacer la fermentación. Ahora, ¿te van a saber igual que todas las cervezas y que todos los vinos? No, obviamente no. No, porque para hacer, por ejemplo, una cerveza especial, un estilo, pues tienes que encontrar no solamente las maltas específicas, sino también los lúpulos y la levadura, porque existen muchísimo tipo de levaduras en el mundo. Y cada una va a tener sus características específicas que les van a ir aportando a las bebidas conforme vayan trabajando. Entonces, siempre van a tener resultados diferentes. Ahora, ¿cómo se descubrió esto? Porque no es inventado, obviamente es descubierto, es un proceso natural. Bueno, imaginémonos que los primeros hombres, o sea, los hombres primitivos de hace muchísimos años, se encontraban recolectando uvas silvestres. Recordemos que las uvas son frutas que tienen forma de círculo y que en algunas ocasiones tienen diferentes colores, son brillantes. Y se las comen los pájaros. Entonces estos hombres, al ver que los pájaros se las comían y no se morían, y al ver el color y la forma, pues quedaron enamorados. Las recolectaron, las llevaron a su guarida en alguna cueva o en alguna choza, no sé, y las dejaban almacenadas para después. Pero las levaduras hacían lo suyo y empezaban a hacer la fermentación interna de la fruta, y por el peso, la gravedad, muchas de las uvas que estaban en la parte de abajo pues empezaban también a abrirse, y el jugo pues empezaba a expandir, y pues la levadura se daba el festín de su vida. Y al momento de que los antiguos hombres regresaran a comer estas frutas, pues se dan cuenta que el sabor había cambiado y que el líquido que estaba ahí pues no sabía tan mal, y que de repente empezaban a tener efectos de borrachera súper increíbles, que quedaron enamorados, ¿no? Quedaron prendados de tales efectos. Otra teoría dice también que cuando los granos empezaban a ser almacenados en las cuevas, pues bueno, en la época de lluvia se llegaba a filtrar algunos litros de agua donde estaban almacenados estos granos. Y bueno, este grano al contacto con el agua comenzaba a hacer el proceso natural, que es la germinación, pero al no tener tierra, pues esta germinación se paraba y el almidón se convertía en azúcar para darle la fuerza a la raíz, pero como no había raíz, pues estaba todo el azúcar concentrado ahí, y pues las levaduras también dijeron: de aquí soy, y empezaron a hacer la transformación. Entonces estos hombres, al probar esta especie de sopa que sabía bien, sabía rico, y que aparte los ponía bien elevados, pues también empezaron a tener esta parte de interés en recolectar estas frutas y estos granos para obtener estos resultados.
Y a partir de ahí es como se empieza a desarrollar el vino en su momento y la cerveza también en su momento. Debemos recordar que estas dos bebidas respecto a las alcohólicas son las más antiguas que se tiene registro que ha trabajado y que ha consumido el hombre. Y pues no los culpo, sus sabores y sus olores están increíbles. Ahora imaginémonos en aquella época donde se estaba descubriendo el mundo, donde el hombre empezaba a pensar y empezaba a juntarse y a razonar entre iguales. Descubrir esta materia que te podía elevar con los dioses pues era mágico, ¿no? ¿Conoces Fecunda? Fecunda es una plataforma en internet que da un espacio a personas y sus proyectos o sus pequeñas empresas para que los clientes los contacten. Fecunda solamente reúne a personas que son brillantes, inspiradoras, productivas, personas que proponen y que generan riqueza para la gente que trabaja con ellos y para sus comunidades. Conócela. fecunda.com.mx. Y hablando de magia, pues también hay que entender, por ejemplo, que la palabra fermentación viene del latín fermentare, que indica la acción de hervir, porque también en la antigüedad, y hasta muy entrado al siglo XX, se creía que estas bebidas, sin necesidad de fuego, hervían, ya que la fermentación hace que se burbujee este líquido por el mismo CO2 que desprenden las levaduras. Y no conformes con eso, cuando las probaban, pues obviamente entraban en un estado de ebriedad tal que ellos consideraban que los podían elevar con los dioses, que era algo sobrenatural. Era magia pura para la época. No, hombre, qué maravilloso tema. La verdad es que me imagino a los inicios de los chamanes o sacerdotes que empezaron a tomar esta bebida para poder elevarse. No, es fascinante. Ahora, es importante aclarar también que en esa época no se tenía el conocimiento de las levaduras. ¿Por qué? Porque son hongos unicelulares y para poder verlos necesitas de microscopios regularmente. Y el microscopio no se inventó hasta casi 1600, 1500, no lo recuerdo, por Antoine van Leeuwenhoek. Pero pues bueno, en esa época, ¿cómo le hacían? Entonces pues no existía. Y los ingredientes eran los básicos, pero no se contaba nunca la levadura. Se creía que este proceso era un proceso de cambio, de transformación mágica, que obviamente muchísimos años después esta teoría fue abatida. El primero en ver las levaduras fue un francés que se llamaba Cagniard de la Tour. Este francés estaba estudiando el proceso de fermentación en las cervecerías de su país. Tomó un poco de la espuma de cerveza durante la fermentación y la observó bajo su microscopio. Y se dio cuenta que había unos pequeños microorganismos que se movían y se reproducían dentro de esta misma espuma. Él al ver esto pues dijo, ¿qué está pasando? Y después de una gran investigación y tesis se dio cuenta que gracias a estos microorganismos podía existir el alcohol. Pero bueno, era solo una tesis, tampoco hizo experimentos tan grandes. Muchos años después, un científico compatriota de él, llamado Louis Pasteur, le tomó los estudios de Latour y perfeccionó ya este tema. Se dio cuenta perfectamente bien, por medio de varios experimentos en la región de Arbois, que efectivamente estos bichitos eran los encargados de la transformación del azúcar en alcohol y en CO2. O sea, eran los responsables directos del vino, la cerveza y cualquier otra bebida con alcohol. Alrededor del mundo esto fue una súper noticia, ya que la gente empezó a investigar cuáles eran las levaduras que estaban presentes en sus bebidas, y así empezaron a descubrirse poco a poco y a crearse los estilos de vinos y cervezas y de todas las bebidas más especializados y formados en sí mismos. Bueno, ¿y por qué? Porque la gente se dio cuenta que no existía solamente una levadura, existían un chorro, ¿no? Como los humanos.
no solo existían mexicanos, sino también hondureños, panameños, costarricenses, gringos, o sea, podías utilizar de todos y cada uno te iba a aportar algo diferente. Y a partir de ahí se empezaron a expandir estas ideas de especialización, y gracias a eso podemos disfrutar de todas las bebidas que tenemos hoy en día. Gracias a Luis Pasteur, el dios de la fermentación. Y bueno, Luis no solo fue el dios de la fermentación, también fue el dios de las vacunas, ¿no? Que descubrió la vacuna contra la rabia y también descubrió la cura para los gusanos de seda. No, es todo un personaje Luis Pasteur. Les recomiendo que si no conocen mucho de él, o si no han llegado a escuchar nunca de él, lo investiguen, porque pues gracias a él se han hecho desarrollos importantes. Y pues bueno, ya sabemos de dónde viene el alcohol y de dónde salen todas las bebidas fermentadas. Pero las destiladas, la destilación es un proceso de separación por medio de la transformación de los líquidos. La herramienta se llama alambique. Algunas personas le dan este atributo a los chinos, algunos más a los árabes. Pero bueno, la palabra alambique es una palabra árabe que precisamente significa la que destila. Es un aparato que en sus inicios se utilizó para la elaboración de perfumes, para extraer las esencias de las frutas o de las plantas o de las flores. Está padre porque no sé a qué alquimista se le habrá ocurrido meter ahí alguna bebida fermentada, pero qué bueno que lo hizo. Hay que recordar que en alguna época de la historia había muchas personas que estaban buscando la quinta esencia o la elaboración de la piedra filosofal de la química antigua. Se descubrió que cuando metíamos las bebidas fermentadas con gran porcentaje de agua, al momento de separarlos salía simplemente el alcohol, ya no tenía el agua. Ya el agua ya se había separado y estaba una concentración de alcohol bastante fuerte. Cuando pasaba esto, al momento de probarlo, pues ellos dijeron, esto está súper concentrado. Es el espíritu o el alma de la bebida alcohólica. Entonces empezaron a llamarlos espirituosos. Y también agua de vida o agua vitae, que significa agua de vida o agua vital, y que sí, efectivamente es vital para muchas personas como yo. Pero a ver, ¿cómo funciona este proceso? Está facilísimo. Lo primero que tenemos que hacer, queridos escuchas, es en una olla de cobre, porque casi todos los alambiques son de cobre, se le agrega todo el líquido fermentado, se cierra herméticamente, después subirá en forma de cono para llegar a un tubo bastante pequeño en la parte de arriba. Se le va a poner fuego en la parte de abajo y va a hervir. Se evapora todo el líquido. Al momento de subir el vapor, toca con pared, tiene un choque térmico que después es reforzado en un serpentín para hacer la condensación al líquido. Y voilà, habemos alcohol. También es importante aclarar que existen muchísimos tipos de alcohol y que muchos son dañinos para la salud, pero bueno, de eso vamos a hablar mucho más adelante. Bueno, a partir de este descubrimiento, la humanidad se dio cuenta que podían especializarse también en hacer líquidos bastante concentrados en alcohol que ayudaban mucho a la medicina de ese entonces y al consumo de los viajes largos, porque pues, en barriga llena, corazón contento, ¿no? Es lo mismo con el alcohol. Y pues en estos largos desplazamientos humanos o en estas guerras tan crueles en ese momento, pues el tener valor también era esencial. Y bueno, mucho tiempo después, durante algunas guerras y transportes, también la gente se dio cuenta que el uso de barricas era adecuado para el transporte, primero que nada, y pues después para aportes grandes a estas bebidas, no solo destiladas, sino también fermentadas. Y pues también el mundo cambió ahí. Y empezaron a utilizarse conscientemente para transformar estos sabores que poco a poco empezaron a asemejarse a lo que conocemos hoy en día. Y pues bueno, queridos amigos, ahora llegamos al final de nuestro episodio. Espero que haya quedado claro qué es el alcohol, de dónde proviene, por qué existen estas bebidas destiladas, cómo es el proceso de destilación y de fermentación. Sin más, yo me despido.
Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en 15 días. Hasta la próxima.